Ya está. Entonces, lo que vamos a ver, el tema del día de hoy es la diferencia entre masa y peso. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer grande esta diapositiva. Bien, entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Masa y peso. ¿Alguien quiere leer la definición de masa? Que es la que está subrayada en amarillo. Sí, adelante, por favor. La masa de un cuerpo se refiere a la cantidad de materia que posee y su unidad de medida es el kilogramo. Muy bien, hasta ahí tantito. Vean, cuando nosotros hablamos de masa, hablamos de la cantidad de materia que tiene un objeto, ¿no? Es decir, si yo aquí tengo una pelota, ¿no? ¿Cómo yo sé cuál es su masa? Ah, pues bueno, cuando nos referimos a la cantidad de materia, estamos hablando respectivamente a la estructura en su materia, es decir, cómo está constituido, por materiales sólidos, por materiales líquidos o por materiales gaseosos. Ajá. Nosotros no enfatizamos tanto esta parte en física, sino que esta parte se ve más a detalle en química, con la parte de estructura del átomo. Más adelante vamos a ver una pequeña repaso, una pequeña introducción a lo que es la estructura atómica, pero en química se define un poco más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de cantidad de materia, hablamos de una unidad de medida del sistema internacional que se llama mol. Ajá. Entonces el mol es la relación de la cantidad de sustancia respecto al peso o la masa del objeto. Uh-huh. Pero vean, y aquí qué es lo interesante. Lo interesante es que cuando nosotros hablamos de masa, estamos hablando de qué cantidad de átomos tiene ese objeto. Ajá. Entonces eso se refiere a la masa. No estamos considerando ninguna variable. Nada más estamos considerando cuántos átomos tiene en su estructura ese objeto. Y esa estructura puede ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser un gas. Uh-huh. Dependiendo de la estructura atómica que tenga este objeto, también va a ir muy de la mano con respecto a eh, cómo va a ser su cantidad de materia. ¿Ok? Pero repito, cuando hablamos de masa, estamos hablando de la cantidad de materia que posee un cuerpo, es decir, cuántos átomos tendrá en su estructura ese objeto. Ajá. Entonces, cuando hablamos de masa, nosotros estamos hablando de los kilogramos. ¿Ok? ¿De qué masa tiene ese objeto? Ah, pues yo me refiero a cuántos átomos tiene. Ajá. Y la unidad de medida que utilizamos para medir masa es el kilogramo. ¿Ok? Pero aquí no se vayan a confundir. ¿Por qué? Porque cantidad de materia también es otra unidad de medida. Uh-huh. Pero esta ahorita no la definiremos. Nada más definiremos lo que es masa, que es la cantidad de materia que tiene un objeto. Es decir, la cantidad de átomos que tiene en su estructura ese objeto. Y nosotros, ¿cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir con kilogramos, que es la masa. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿No? Ok. ¿Alguien quiere leer la siguiente definición del peso? yo, profe. Sí, adelante. El peso es la fuerza con la que los cuerpos son atraídos hacia la superficie de la Tierra por la gravedad. Su unidad de medida es el newton. Muy bien. Entonces vean, a diferencia de la masa, en el peso estamos considerando dos variables. Si nosotros tuviéramos la misma pelotita, ¿no? Aquí, nosotros ya sabemos que tiene una masa. Uh-huh. Pero además de esa masa, se está considerando ¿qué? La fuerza de gravedad. Uh-huh. Esta fuerza de gravedad es otra variable que se considera al momento de medir algo en los objetos. Ajá. Es decir, cuando nosotros hablamos de peso, hablamos de la relación que tiene la masa del objeto respecto a su fuerza de gravedad. Uh-huh. La unidad de medida que nosotros utilizamos para medir el peso es el newton peso, ajá, que es el NW. Vean, aquí dice newton, pero en realidad es newton peso. Ajá. N de newton y peso de weight, ¿no? En inglés. Ajá. Entonces, cuando nosotros medimos el peso, es la relación de qué? De la masa del objeto respecto a su fuerza de gravedad. Uh-huh. Entonces, viene aquí una pregunta interesante. Y déjenme abrir una diapositiva más. Déjenme abrir una diapositiva aquí. Uh-huh. Y aquí. Ok.
Entonces vean, si nosotros tenemos dos objetos, bueno, supongamos que esto es el suelo, ¿no? Esto es suelo, o el piso, como ustedes quieran. Ujú. ¿Qué pasa si aquí yo tengo un objeto? ¿Y qué pasa si yo aquí tengo otro objeto? Ujú. Entonces, este objeto está a una altura de, vamos a ponerle 2 metros. Y este objeto está a una altura de 4 metros. Ajá. Entonces vean, aquí viene una pregunta. La pregunta es, ¿cuál de estos dos? Ah, bueno, esperen. Sí, vamos a tener que ponerle su masa. Este objeto pesa 1 kilogramo. Y este objeto pesa, pues 1 kilogramo, ¿no? Y ahorita les explico algo, ¿no? Entonces vean, aquí viene una pregunta. Hablando sobre el peso. Aquí estamos hablando sobre el peso. Aquí viene una pregunta. ¿Cuál de estos dos objetos tiene mayor peso? ¿El objeto 1 o el objeto 2? ¿Cuál tendrá mayor peso? ¿Cuál? El 1, Ok, ¿alguien más dice otra cosa? No. Y ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, repito la pregunta. ¿Cuál de estos dos objetos, objeto 1 y objeto 2, tiene más peso? ¿Cuál de estos dos, sabiendo estos datos? Que los dos tienen una masa de 1 kilogramo y que está uno a la altura de 2 metros y el segundo objeto está a una altura de 4 metros. ¿Cuál de estos dos objetos tendrá mayor peso? Ok, Luis dice el Los 2. dos tienen el mismo peso. Bueno, a ver, Luis dice el 2, Olivia dice que tiene el mismo peso, Camilo nos dijo que el 1 tiene mayor peso, Rodrigo creo que también dijo que el 1 tiene mayor peso, ¿ok? ¿Alguien más que tenga otro dato? ¿Que quiera decir algo más? ¿No? Bueno, pues ahí les va la respuesta. La respuesta es, bueno, primero recordemos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de estos dos objetos tiene el mayor peso? ¿Objeto 1 o objeto 2? Pues resulta que quien tiene el mayor peso es el objeto 1. ¿Por qué? Porque como les acabo de decir, cuando nosotros hablamos de peso, hablamos de la relación que hay entre la masa y la gravedad. Ajá, es decir, de la fuerza de gravedad aplicada sobre el objeto. Ujú. Si estos dos objetos se encuentran en la Tierra, ¿cuál es el valor de la fuerza de la gravedad? Si estos dos objetos se encuentran en la Tierra, ¿cuál sería el valor de su fuerza de gravedad en la Tierra? ¿Cuál es el valor de la fuerza de gravedad? Es 9.18, ¿no? ¿9 punto qué? 18, ¿no? ¿Seguros? 8. Sí, correcto. Es 8. Sí, correcto. Es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Esto es el valor de la fuerza de gravedad. Entonces, tanto a este objeto como a este objeto se le está aplicando una fuerza de gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ujú. Pero aquí viene una consideración, que esta ya la habíamos tocado en algún momento, que a mayor altura, menor fuerza de gravedad. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que... Porque nos Sí, dime, Camilo, dime. alejamos del centro de la Tierra. Correcto, a eso iba. Recuerden que la fuerza de gravedad viene ¿de dónde? Del centro de la Tierra, del núcleo de la Tierra. Ajá. Entonces la fuerza de gravedad se genera aquí. Pero mientras más lejos me vaya de ese centro de la Tierra, o mientras más lejos esté del centro de gravedad, la fuerza de gravedad va a ir disminuyendo. Ajá. Entonces, aquí hay una pregunta dentro de la pregunta. ¿Dónde habrá menor fuerza de gravedad?
¿En el objeto 1 o en el objeto 2? En el objeto 2. En el objeto 2, correcto. Porque vean, suponiendo que este es el centro de gravedad, ¿no? Este está a 2 metros, pero si este está a 4 metros, aquí la fuerza de gravedad será mucho menor. Ajá. Es decir, no sería de 9.8, sería a lo mejor de 9.78. Ajá. Es decir, a lo mejor el cambio de gravedad no es tan grande, pero sí hay unos cambios significativos. Ajá. Digo, a lo mejor no nos va a dar 7 punto y algo, no. Sino que va a ser un valor muy pequeño, o sea, no va a disminuir tanto. Pero sigue habiendo una menor fuerza de gravedad. Entonces, mientras más alto esté el cuerpo, o mientras más alejado esté el cuerpo o el objeto del centro de gravedad, la fuerza aplicada sobre el objeto será menor. Ajá. Entonces, si yo calcular el peso en este objeto y el peso en otro, ¿cuál de estos dos objetos tendría menor peso? El 2. El 2, correcto, porque vean, les voy dando el spoiler. Para nosotros calcular el peso, nosotros multiplicamos la masa por la fuerza de gravedad. Entonces vean, aquí se los puse y hay que hacer el ejercicio. ¿Cuál sería el cálculo del peso de este? Pues resulta que tengo que multiplicar 1 kilogramo por la fuerza de gravedad, que sería por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto me va a dar como resultado 9.8 newtons peso, perdón. Ahora, si calculo el peso en mi objeto número 2, tendría que multiplicar mi masa, que es de 1 kilogramo, por 9.78 metros sobre segundo al cuadrado. Mi resultado sería igual a que el peso es igual a 9.78 newtons peso. Entonces díganme, ¿cuál es mayor? ¿El objeto 1 o el objeto 2? El 1. El 1, ¿no? El 1 tendrá un mayor peso. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la relación entre la masa del objeto y la fuerza de gravedad aplicada sobre él. Y aquí viene esta consideración, donde nos dice que a mayor altura, menor fuerza de gravedad. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas? No, ninguno. ¿No? Entonces vean lo interesante de cuál es la diferencia entre la masa y el peso. Cuando hablamos de la masa, hablamos de la cantidad de sustancia que tiene ese objeto, y cuando hablamos del peso, estamos haciendo la relación de la masa del cuerpo con la fuerza de gravedad aplicada sobre ese objeto. Entonces esa es la diferencia entre la masa y el peso. ¿Ok? Pero obviamente de 2 metros a 4 metros no cambia mucho. Sí, no cambia mucho. No, por eso aquí les puse que son 9.78 y 9.8. No cambia mucho. No cambia. Y si cambia de cambiar una milésima parte, es decir, prácticamente nada. Pero nada más es para que vean más o menos el ejemplo, ¿no? Pero no cambia mucho la gravedad, ¿no? Es un valor que ni se tomaría en cuenta, ¿no? Claro, si ustedes dijeran, estoy a 2 metros y si yo me subo 8.000 metros, pues claro, ahí sí habrá una diferencia entre la fuerza de gravedad, que también será mínimo, pero sí ahí será un cambio más significativo, o que nosotros podríamos observar con mejor detalle. ¿Ok? De acuerdo, profe. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dudas, preguntas? No. ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. Bien, ok, entonces ya vimos esto, que es cómo yo calculo el peso, ¿no? La masa, ¿cómo se calcula? Pues en realidad, digo, si nosotros despejáramos de aquí la masa, ¿cómo calcularíamos la masa? Pues dividiendo el peso sobre la gravedad, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero en realidad, pues la masa, para eso tenemos nuestros instrumentos de medida, ¿no? Como por ejemplo la balanza. La balanza nos ayuda a calcular la masa del objeto.
Ujú. Pero pues vean, si nosotros quisiéramos saber la masa de acuerdo al peso, pues tendríamos que dividir el peso del objeto entre la gravedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van al doctor, ¿qué les miden en un examen de general? O bueno, en cualquier situación, les miden su masa o su peso. La masa, no el peso. En realidad les miden su peso. Si ustedes quisieran saber su masa, tendrían que dividir su peso entre el valor de la gravedad, ¿no? Suponiendo que pesan, no sé, 40, ¿no? Y nos dicen kilogramos, ¿no? Que hasta cierto punto está mal planteado, porque lo que nos mide en la balanza es el peso, no la masa. Entonces, pues tendrían que dar nuestro valor así de, tú pesas 40 newtons peso, así. Entonces, si ustedes quieren saber su masa, pues dividen este valor entre 9.88, ¿no? O 9.81, que es el valor de la fuerza de gravedad aquí en la Tierra, y así ya obtendrán su masa. ¿Ok? Ujú. Sí. Sí, Entonces, cuando vayan al doctor, espero que no vayan, ¿no? No, bueno, mejor se hacen exámenes pero igual generales, una ¿no? revisión así. Sí, correcto. Intenten hacer el ejercicio, ¿no? A ver cuál es su masa, ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces ya quedó. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Ajá. No, profe. ¿No? Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a resolver este problema. ¿Qué dice? ¿Cuál es el peso de un objeto en la Tierra y en la Luna si el valor de la gravedad en la Luna es de 1.57 metros sobre segundo al cuadrado? El valor de la masa del objeto es de 70 kilogramos. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular el peso de un objeto tanto en la Tierra como en la Luna. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la masa del objeto. La masa del objeto es de 70 kilogramos. Y nos están diciendo que el valor de la fuerza de gravedad en la Luna es de 1.57 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué datos nos faltarían en el problema? Pues Esa es la gravedad en la Tierra. La gravedad en la Tierra, correcto. ¿Qué valor tiene el valor de la gravedad en la Tierra? 9.8 metros por segundo. Sí, 9.8 o 9.81, ¿no? El valor que ustedes quieran, ¿ok? Puede ser cualquiera de estos dos. Metros sobre segundo al cuadrado. Ok, muy bien. Entonces vamos a calcular primero el peso en la Tierra, ¿no? Entonces, el peso en la Tierra, ¿cómo la calculo? pues con la fórmula que sería peso es igual a masa por gravedad. Correcto, tendría que multiplicar la masa por la gravedad. Entonces esto me queda que es igual a la masa del objeto, que son, 70 kilogramos correcto, sí, por 9.8. sí, correcto, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ujú. ¿Cuánto me da este resultado? Me da 686, ¿no? 686, ¿qué? Newtons peso, ¿ok? Porque me están pidiendo el valor del peso. Ujú. ¿Sí? Ujú. Sí. Excelente. Ahora, bien, ya calculamos el peso en la Tierra. Ahora, ¿cuál será el valor del peso en la Luna? ¿Cómo lo calculamos? Con la gravedad de la Luna. Con la gravedad de la Luna, sí, pero bueno, aplicando nuestra fórmula, ¿no? Que es la masa por la gravedad de quién, ya no de la Tierra, sino de la Luna. Ajá. Entonces me queda que esto es igual a 70 kilogramos por el valor de la gravedad de la Luna, que son 1.57 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esto me da que es igual a 70 por 1.57. Me sale que son 109.9 newtons peso. ¿Ok? Y este sería el valor de ¿qué? De mi peso del objeto no más bien el peso del objeto en la Luna. ¿Ok? Entonces les pregunto, ¿dónde pesarían más? ¿En la Tierra o en la Luna? Ustedes. Pues en la Tierra. En la Tierra, ¿no? Y no crean que es porque comen muchos chetos, ¿no? Échenle la culpa al valor de la gravedad, ¿no?
Ok, ¿Ok? Muy bien. sí, Entonces, ¿dudas, preguntas? no. ¿No? No, Ok. ¿De qué hora es? Ok, 11:40. Muy bien. Entonces, ¿qué queda de tarea? De tarea quedan los primeros 5 problemas, ¿ok? De tarea. Del 6, 7 y... profe, Sí, dime. esos los mando a la cosita de tarea que usted mandó empezando la clase, No, o no, va a subir otra. no, voy a subir otra, Voy a subir otra. De tarea quedan del problema 1 al problema 5. Y en clase revisaremos del problema 6 al problema 8. ¿Ok? De ¿Sí? acuerdo. Ok, Perfecto. Entonces, ¿para cuándo son estos problemas? Para el para jueves. mañana. ¿O para mañana los quieren estos? Para el jueves. ¿O qué tal si, es que qué tal si no han terminado los de leyes de Newton, ¿no? También tienen que hacer esos. Entonces, Bueno, entonces sí, para el jueves, tiene razón, ok. Rodrigo. Bien, entonces recuerden, bueno, si alguien ya hizo los de Newton, nada más mándemelos y comienza estos y me los envía, no hay ningún problema. Pero tienen hasta el jueves para mandarme estos 5 problemas, ¿ok? Entonces el día de mañana revisamos del problema 6 al problema 8 y vemos el siguiente tema, ¿ok? Este Sí, tema es muy rápido y es muy fácil de entender, creo yo, ¿no? sí. No sé, no, También no, lo podríamos involucrar con caída libre y tiro